Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El CEO millonario no ha tocado a una mujer en 20 años, pero su nueva asistente lo ha cambiado todo. Jonathan Blake, de 50 años, era uno de los hombres más poderosos y respetados de la costa este de Estados Unidos. Tras su traje a medida y su mirada segura, se escondía un líder de inteligencia excepcional, cuyo nombre sacudía las salas de juntas y cuyas decisiones influyeron en miles de vidas. Al frente de Blake Enterprises, un imperio multimillonario especializado en finanzas y tecnología, encarnaba el éxito estadounidense, el hombre hecho a sí mismo por excelencia. Carismático, riguroso e implacable en sus negociaciones, Jonathan había ascendido en la jerarquía con una determinación inquebrantable, demostrando una disciplina casi militar y una visión estratégica excepcional. Pero bajo esta armadura de éxito, una vieja y secreta herida marcaba su alma. Jonathan no había tocado a una mujer en más de 20 años. No por una decisión frívola ni por un miedo fugaz, sino porque esta falta de intimidad reflejaba un trauma profundo, enterrado en los pliegues del pasado. Todo comenzó con una traición, un divorcio brutal y doloroso de Emily, su primer amor verdadero. Emily era una mujer brillante e ingeniosa con quien había compartido sus sueños de juventud, sus ingenuas esperanzas y sus primeros pasos en el mundo empresarial. Su matrimonio había sido un cuento de hadas moderno, celebrado entre la élite neoyorquina, hasta que todo cambió. Emily había elegido otro camino, otro hombre, dejando a Jonathan solo para enfrentarse a sus ilusiones destrozadas. Fue como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. El dolor de la traición no se limitaba a la pérdida de una esposa, tocaba la esencia misma de su confianza en sí mismo y en el amor. Desde ese día, Jonathan se había encerrado en sí mismo. Había construido una fortaleza de indiferencia y control a su alrededor, escondiéndose tras números, contratos y resultados. El mundo de los negocios le ofrecía una certeza fría y calculada, donde la emoción se convertía en un riesgo demasiado grande. El amor y la ternura, esas nociones frágiles e impredecibles, se habían vuelto ajenos a él, territorios peligrosos que prefería evitar. Se había transformado en un hombre de apariencia perfecta pero de una soledad insondable, un titán empresarial con una vida emocional devastada. Sus escasas noches a menudo eran de insomnio, atormentadas por el recuerdo de haber vuelto a ver a Emily, su complicidad pasada, luego el abandono, el dolor silencioso. En su inmenso ático de Nueva York, rodeado de lujo y silencio, a veces sentía ese inmenso vacío, un abismo donde se habían perdido todas sus esperanzas de felicidad. Esta falta de intimidad no era solo física, sino también emocional. Jonathan evitaba reuniones, cenas e invitaciones, temiendo el momento en que alguien intentara romper su coraza. Tenía miedo de abrirse, de volver a sufrir, y prefería el aislamiento a la decepción. Sin embargo, a pesar de esta fachada impenetrable, algo en su interior aún anhelaba calor humano, compartir sinceramente. Pero este anhelo permanecía en silencio, sofocado por años de silencio y dolor. Una mañana de otoño, un viento fresco soplaba por las calles de Manhattan, haciendo bailar las hojas rojas y doradas en la acera. En su oficina acristalada, en el piso 35 de Blake Enterprises, Jonathan Blake examinaba con cansancio la solicitud que tenía delante. Llevaba semanas buscando un asistente personal que no solo pudiera gestionar su apretada agenda, sino que también aportara valor a su monótona vida diaria. Y así, Michael Carter cruzó la puerta. Con 28 años, recién graduado de una prestigiosa universidad de Boston, Michael irradiaba una energía y una frescura que se notaban de inmediato. En contraste con la atmósfera gélida y calculadora que reinaba en Blake's, Michael trajo consigo un soplo de aire fresco, una humanidad genuina y un tranquilo sentido del humor que dibujó una leve sonrisa en el rostro, a menudo reservado, de Jonathan. Durante su primera reunión, Michael no se limitó a recitar sus habilidades ni a presentar un currículum impresionante. Hizo preguntas, escuchó atentamente y captó los matices de la voz y los silencios de Jonathan. Con tacto, sugirió algunas ideas para aliviar la carga de trabajo y mejorar la calidad de vida de su futuro jefe. Jonathan, normalmente desconfiado y acostumbrado a dirigirlo todo y a todos, se sorprendió. Sintió que un nuevo respeto crecía en su interior, mezclado con una curiosidad que creía perdida. Michael no era solo un planificador. Rápidamente se convirtió en un catalizador del cambio. Invitó a Jonathan a salir de sus muros estériles, a tomar aire fresco y a descubrir un mundo que había ignorado durante mucho tiempo.
Organizaba reuniones con artistas independientes, emprendedores sociales comprometidos y organizaciones humanitarias. Le mostró lugares donde se hablaba menos de números y más de pasión, historias humanas y sueños compartidos. Cada reunión que Michael organizaba era una invitación a redescubrir la vida de una manera diferente. Jonathan, quien pasaba sus días encerrado entre las frías paredes de su oficina, se fue conmoviendo poco a poco con este enfoque. Michael le recordó con amabilidad y convicción que la vida no se trata solo de estados financieros, contratos firmados o estrategias de mercado. Le mostró que detrás de cada cifra, había vidas, esperanzas y luchas. Michael también aportó un equilibrio inesperado, entre rigor profesional y momentos de ligereza, animó a Jonathan a permitirse pausas, a reír, a abrirse. Su relación, inicialmente puramente profesional, se enriqueció con una dimensión más humana y sincera. Poco a poco, Jonathan sintió que su coraza se resquebrajaba, dejando pasar la luz de un hombre capaz de sentir, amar y volver a tener esperanza. Y todo gracias a un joven asistente que no solo obedecía órdenes, sino que se atrevió a ver al ser humano detrás del director ejecutivo. Con el paso de las semanas, Jonathan experimentó una sutil transformación. No siempre se dio cuenta en ese momento, pero poco a poco, una chispa de alegría renació en él, un deseo de vivir que creía enterrado para siempre bajo años de dolor y aislamiento. Los días, antes grises y repetitivos, comenzaron a alegrarse, no gracias al éxito profesional ni a cifras deslumbrantes, sino gracias a la presencia cariñosa de Michael a su lado. Michael ya no era solo su asistente, se había convertido en su confidente, su fiel aliado en un mundo a menudo duro e implacable. Escuchaba a Jonathan sin juzgarlo jamás, aceptando sus dudas, sus vacilaciones e incluso sus defectos con una paciencia excepcional. En esta escucha atenta, Jonathan encontró un refugio que no conocía desde hacía mucho tiempo. Alguien que no intentaba cambiarlo ni juzgarlo, sino simplemente comprenderlo. Sus conversaciones, que inicialmente giraban en torno a la organización del trabajo y las exigencias de la vida cotidiana, adquirieron un cariz más íntimo y profundo. Durante las largas tardes en la oficina o tomando un café en un rincón discreto, Jonathan se encontraba contándole a Michael partes enteras de su historia personal, las heridas silenciosas que arrastraba desde su divorcio de Emily, ese miedo persistente a abrirse a los demás, la pesada soledad que lo agobiaba a pesar del constante tumulto de su vida profesional. Michael, conmovido por esta confianza, también compartió su experiencia. Relató con sinceridad sus humildes comienzos, los obstáculos que tuvo que superar para llegar hasta donde estaba y su férrea determinación de no dejar que las circunstancias definieran su futuro. Esta sincera conversación creó un puente entre ellos, un vínculo que trascendió la simple relación entre empleador y asistente. Esta complicidad incipiente despertó en Jonathan una esperanza frágil pero poderosa, una luz al final de un túnel que creía interminable. Poco a poco redescubría que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza, que la confianza en los demás podía sanar viejas heridas. Michael le mostraba, sin decirlo explícitamente, que el renacimiento era posible, que la vida podía ofrecer una segunda oportunidad, incluso después de décadas de dolor. Jonathan, por primera vez en 20 años, sintió latir dentro de él un corazón capaz de volver a amar, un corazón dispuesto a abrirse, a arriesgarse, a creer en el futuro. Esa noche, la oficina de Black Enterprises estaba en penumbra. Había sido un día particularmente difícil, varias reuniones cruciales, negociaciones delicadas y decisiones con consecuencias trascendentales. Jonathan estaba exhausto, con el peso de sus responsabilidades sobre sus hombros, y su mirada delataba una fatiga rara vez visible en su porte, generalmente inquebrantable. Michael, fiel a su palabra, se había quedado hasta tarde para terminar algunos archivos y preparar la agenda de los días siguientes. Tecleaba suavemente, concentrado pero consciente de la tensión en el ambiente. Jonathan lo observó un instante, con una ternura que no había sentido en años, suavizando sus rasgos. Se dio cuenta de lo indispensable, casi reconfortante, que se había vuelto para él la presencia de Michael. Sin pensarlo realmente, llevado por un impulso sincero y casi sorprendente para sí mismo, Jonathan se enderezó y dijo, con voz tranquila pero llena de una dulzura inusual: «Michael, ¿te gustaría cenar conmigo? Conozco un restaurante acogedor cerca de aquí. Nos vendría bien relajarnos un poco». Michael levantó la vista, sorprendido, pero visiblemente conmovido por la inesperada invitación. Aceptó con una discreta sonrisa, consciente de que ese simple gesto marcaba un punto de inflexión en su relación.
El restaurante era un espacio cálido y tenuemente iluminado, con mesas de madera desgastada y ramos de flores frescas esparcidos por doquier. El ambiente era íntimo, propicio para la conversación y la relajación. Sentados cara a cara, lejos del bullicio de la oficina, Jonathan y Michael fueron despojándose poco a poco de sus máscaras profesionales. Los primeros minutos estuvieron salpicados de risas ligeras, fruto de pequeñas anécdotas compartidas entre plato y plato. Luego, las palabras se volvieron más personales, más profundas. Jonathan se atrevió a compartir recuerdos, miedos enterrados, la vieja herida que lo había aislado del mundo emocional. Michael, a su vez, se mostró vulnerable, hablando de sus propias dudas, sus ambiciones, pero también de sus miedos. Su diálogo, fluido y sincero, tejió entre ellos una complicidad inusual, frágil pero innegable. A medida que transcurrían los minutos, Jonathan sintió que se le aceleraba el corazón. Una sensación nueva, casi olvidada, lo recorrió, una mezcla de emoción y un ligero miedo. Esta inquietud, esta sutil tensión, se expresó en su mirada, que se detuvo en Michael más tiempo del que hubiera creído posible. Michael también percibió ese vínculo invisible, esa delicada alquimia que los unía. Su sonrisa se volvió más tierna, su mirada más profunda. El tiempo pareció detenerse, como si esta cena ya no fuera simplemente una comida, sino el preludio de una historia que escribiríamos juntos, una historia donde las heridas del pasado finalmente podrían sanar gracias a la confianza y la esperanza. Unos días después, en un viaje de negocios a Boston, lejos del bullicio de Nueva York, el ambiente parecía más relajado, más propicio para la verdad. Tras un largo día de reuniones y presentaciones, Jonathan y Michael regresaron juntos al hotel donde se habían alojado. En la habitación de paredes cálidas, iluminada por la tenue luz de una lámpara, reinó un silencio cómplice. Michael, con la mirada seria pero con un matiz de dulzura, se acercó lentamente a Jonathan. Sin decir palabra, tomó su mano, un gesto sencillo, pero cargado de una intensidad inusual. Sus miradas se cruzaron, y en esa mirada, Michael depositó toda su confianza en Jonathan, toda la paciencia que le había brindado durante semanas. Su voz, baja y tranquilizadora, rompió el silencio. No tienes nada que temer. Simplemente déjate ser. Las palabras resonaron como una llave que abría una puerta cerrada. Jonathan sintió que se liberaba un mar de emociones que había reprimido durante 20 años. Miedo, incertidumbre, dolor, pero también esperanza y deseo. Ese simple toque, esa invitación a la dulzura, finalmente le permitió deponer las armas. Abrumado, respiró hondo. Se sentía vulnerable, sí, pero extrañamente más fuerte que nunca. Listo para superar sus miedos, para abrir su corazón de nuevo, a pesar de los riesgos, a pesar de las cicatrices. Este momento marcó el comienzo de una nueva vida para Jonathan. Gracias a Michael, redescubrió el gusto por el amor, la complicidad y la ternura. Comprendió que la verdadera fuerza no residía únicamente en el control absoluto ni en el éxito material, sino en la capacidad de abrirse a los demás, de dejarse amar sin restricciones. Michael ya no era solo su asistente. Se había convertido en su compañero, su pilar, su luz en las noches más oscuras. Juntos, construyeron una relación de respeto, apoyo mutuo y una ternura olvidada hace mucho tiempo, pero ahora redescubierta. Unos meses después, el gran salón del Metropolitan Hall resplandecía. Cientos de invitados con atuendos de gala, líderes empresariales, filántropos, artistas, periodistas y políticos, habían aceptado la invitación. Fundación Horizonte, una organización que apoya programas de educación, salud mental y apoyo social, especialmente para jóvenes de entornos desfavorecidos. Esta noche benéfica fue uno de los eventos más esperados del año, y en esta ocasión, el nombre de Jonathan Blake no apareció como un simple donante, sino como un invitado de honor. Fue Michael quien sugirió involucrarse personalmente en esta causa. Jonathan, transformado por los últimos meses, lo vio como una forma de devolver al mundo un poco de lo que había recibido. De alejarse de la lógica del lucro y acercarse a la del significado. La sala quedó en silencio cuando subió al escenario. Vestido con un sobrio smoking negro, Jonathan se acercó al micrófono con tranquila confianza. Pero esta noche, el público estaba descubriendo a un hombre diferente. Un hombre más humano, más real, despojado de su armadura habitual. Habló, y su voz, profunda pero vibrante, llenó el espacio.
Estoy aquí esta noche no como el director ejecutivo de Black Enterprises, sino como un hombre que ha experimentado la caída silenciosa del alma y que ha aprendido a vivir de nuevo. El silencio en la habitación se volvió casi sagrado. Hace años, sufrí una profunda herida. Una traición que me hizo perder la fe no solo en el amor, sino en mí misma. Creí que el éxito, el dinero y el poder llenarían ese vacío. Y durante 20 años, me mantuve firme, pero sin vivir realmente. Hizo una pausa. Muchos en el público habían oído hablar del legendario Jonathan Blake, pero nadie lo había visto así, vulnerable, sincero, casi frágil. Y entonces, alguien llegó a mi vida. Un joven brillante y valiente que me tendió la mano sin intentar cambiarme jamás. Me mostró que es posible caer sin romperse. Que es posible volver a amar, incluso cuando todo nuestro interior nos grita que es demasiado tarde. Jonathan giró ligeramente la cabeza hacia Michael, sentado en la primera fila. Sus miradas se cruzaron, llenas de silenciosa gratitud. Lo que recuperé gracias a él fue la confianza. La ternura. El derecho a ser humano. Y por eso quiero que mi voz, mis recursos, mis privilegios se usen de ahora en adelante para construir puentes, no muros. Para dar esperanza a quienes, como yo, creían que todo había terminado. Un escalofrío recorrió la sala. Entonces, lentamente, estallaron los primeros aplausos. Pronto les siguió una larga, cálida y sincera ovación de pie. No para el invencible empresario, sino para el hombre que allí estaba, frágil y completo. Jonathan Blake acababa de transmitir una verdad más valiosa que todos sus logros, que detrás de cada éxito hay una historia. Una historia humana. De heridas sanadas. De confianza restaurada. Y, sobre todo, de amor verdadero.